Estamos a 55 minutos. En este momento recibo a José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, y con él queremos conversar algunos aspectos de las medidas que ha tomado República Dominicana a través del Poder Ejecutivo para tratar de disipar digamos que la rabia, la impotencia, la indignación que siente la gente con el tema migratorio. Hay una nueva convocatoria para otra marcha, se ha dicho, bueno, se suspendió, no se suspendió. Hay digamos que un ambiente confuso sobre el respecto y algunos videos que hemos visto de manera virales con ciudadanos haitianos burlándose de República Dominicana por el desplome de la discoteca Jet Set y la cantidad de muertos que hay, pues ha elevado todavía más la sensación de impotencia que sienten los ciudadanos cuando en medio de todo esto han tenido que ver esos videos, esas declaraciones desafortunadas de aparentemente ciudadanos que tienen poca conciencia. José Ricardo, buenas noches, gracias por estar ahí. Muy buenas noches, Yulisa. Como siempre, muy grato compartir contigo y con tus amigos Igual. televidentes. Bueno, a José las Ricardo, órdenes. tal vez empezar por ahí, quizás como venimos de este contexto de duelo en el que todavía República Dominicana estará de duelo mucho tiempo por la cantidad de personas que hemos perdido. Todos tenemos un amigo familiar, amigo de un amigo, primo de un amigo que quedó en esos escombros. Algunos y son, digamos, los que pudieron salvarse, pero los que lamentablemente no lo lograron, nos siguen doliendo. Nos resulta sorprendente ver algunos videos de ciudadanos haitianos haciendo un triste relato de lo que aconteció y cómo lo han visto, inclusive como una supuesta respuesta divina a lo que ellos padecen. Quiero enlazar esto con la responsabilidad que tiene el Estado Dominicano, si tú lo entiendes de la misma manera, de localizar a esas personas y mandarlas para su país de ser posible. Dime si esto se puede o no. Por supuesto que es posible, porque tú puedes asegurar que esas personas están en territorio dominicano de manera ilegal. Se puede dar por sentado, porque la cantidad de haitianos regularizados, de estatus migratorio en el país es muy corta. Al menos hasta lo que yo tuve conocimiento, cuando yo estaba trabajando en ese aspecto, habían alrededor de 9.000 ciudadanos documentados y la situación no ha mejorado suficiente, salvo que en esta última etapa, como hay una vocación del gobierno de regularizar eh, la, la, la migración haitiana, los empleados, es probable que se haya incrementado. Según me informan, pues está sucediendo, pero no creo que haya ningún tipo de inconveniente, porque incluso cualquier tipo de estatus que tenga un extranjero en la República Dominicana en determinadas circunstancias puede ser revocado. Así que sería una medida plausible si el gobierno tuviera, porque si el problema es que tú vives aquí, te hemos acogido. Estamos simplemente gritando por el hecho de que se ordene el proceso. Y entonces tú te alegras de una desgracia tan grande, porque yo creo que es una ofensa a nosotros, como nación, más que al gobierno, pues, a la nación dominicana. ¿Entiendes que esto le ha quitado o le quitó la atención que teníamos sobre las nuevas medidas que decretó el gobierno dominicano para no atender parturientas sin documentos, no atender ningún ciudadano, de hecho, extranjero que no tenga documentos de regularización, sea cédula, residencia, permiso de trabajo? Y las otras cuatro medidas de deportación o devolución de ciudadanos a su territorio, ¿cómo, ¿cómo podríamos ver desde el punto de vista de la experiencia de un director de migración que se compaginen una cosa y la otra? O si en medio aún de todo esto el gobierno entiende que debe continuar ejecutando digamos que sus medidas, o el duelo nacional detiene todo. Sí, ciertamente, bueno que lo menciones, porque lo primero es reiterar lo que hemos venido diciendo todos.
expresión de solidaridad con todas las familias afectadas y con la nación completa, porque la realidad es que hemos tenido que detener todo para lamentar, para sufrir un duelo que nos impacta a todos. Ese evento obviamente ha trastornado todo el proceso, la nación completa, porque mucha gente, no son una ni dos personas las que me han expresado que tienen 2 días sin dormir, sin tener parientes involucrados. Y yo creo que todos los dominicanos de algún modo hemos llorado. Y en la medida que nos vamos encontrando con noticias tan orfandad de niños, uno se va enterando que en la escuela faltan los padres y el drama de los niños llorando, la orfandad de sus compañeritos, todo eso obviamente nos tiene como nación detenidos, pero sin embargo, la vida del Estado no puede detenerse. El Estado debe continuar el impulso de sus políticas y si hubiere algo que fuere a servir en medio de todo, pues obviamente tiene que estarse trabajando. Aunque es razonable cualquier retraso que pueda haber, porque la verdad es que nos hemos quedado todos suspendidos con esta desagradable tragedia. Pero el Estado debe continuar. Y ciertamente en cuanto al proceso de racionalización y de comprensión de las medidas, ha sido totalmente detenido. Porque aunque algunos, por ejemplo, yo escribí, me cogió el tiempo en la madrugada, mientras corría el evento, yo estaba escribiendo y no sabía lo que estaba pasando. Y analicé el tema, pero obviamente quién está prestando atención a este tema en este momento, todo, porque la verdad que las medidas deben ser analizadas y, pero hemos entrado en una situación de shock y colectivo y entonces obviamente no se ha hecho un debate. Mucha gente en general, el lunes amanecimos con una apreciación, la mayor parte de la gente que hoy opinando, agradados con las medidas. De mi parte yo no siento ningún entusiasmo con las medidas. ¿Por qué? Absolutamente ninguno, porque en general las veo como más de hablar que de actuar. A Esa es ver, mi apreciación. analízame esa parte. ¿Cómo más de hablar que de actuar? Bueno, hay rasgos positivos del discurso. Partimos del hecho de que el presidente reconoce la existencia del problema. Eso es muy Correcto. importante que un mandatario reconozca ya la magnitud de la preocupación de la ciudadanía. Eso me luce algo positivo, que con el perfil del señor presidente, de que es una persona que escucha, Porque tú que es entiendes que capaz. antes había la percepción de que no lo entendía o no lo escuchaba o simplemente se estaba mirando para otro lado. Yo creo que el presidente tiene un déficit en cuanto al manejo, a la administración de esta política. Creo que es el primer presidente que ha dicho todo lo que se debe decir y ha dejado de hacer todo lo que se debe hacer. Entonces, él tiene un déficit en la comprensión del problema. Ha estado diciéndole a la comunidad internacional que actúe en Haití. Y eso es positivo. Ahora, el problema es que su trabajo no es ese. Su trabajo es actuar aquí. Y en ese contexto, hemos visto un presidente que te ordena, por ejemplo, que deporte 10.000 ciudadanos toda la semana. Y está viendo que esa medida no ha dado frutos, a pesar de que se nota que hay un incremento significativo de los operativos. Pero también se nota que del mismo modo que los llevan a la frontera, también están retornando. Entonces, lo que me parece positivo es que él ya está calando, vamos a decir que la rigidez del temperamento nacional con el problema. Ya él parece que se está dando cuenta de que no se trata de un grupito de nacionalistas, xenófobos, racistas, como suelen decirnos,
sino que hay realmente una ciudadanía activa reclamando de las autoridades que actúan. Y pasando a la acción a través de las marchas, que no son más que una advertencia a la autoridad de que el Estado haga su papel. Entonces, yo pienso que el reconocimiento de eso, de que él sepa, que él diga, sí, yo entiendo por qué ustedes están molestos y comprendo y vamos a actuar. Pero sin embargo, el discurso tiene aspectos que ciertamente él tiene razón cuando dice que el problema no es nuevo. Aquí nadie está exento de culpa cuando se habla de este problema. Pero también él no tiene razón cuando dice, hace una serie de planteamientos, algunos de ellos valiosos, los podemos ponderar, pero cuando él nos dice, por ejemplo, la frontera está más vigilada que nunca. En la frontera hay 9.500 efectivos. Sí, siempre los ha habido, señor presidente, porque en la frontera hay tres brigadas, la de Barahona, la de San Juan y la de Mao. Y las brigadas tienen un componente mínimo, una integración mínima de 3.000 soldados. Entonces, si tienen 9.500, están en el rango promedio del mínimo que debe haber. En una ocasión él había dicho que iba a trasladar 12.000 soldados más. Bueno, pues, de acuerdo. Ahora dice que 1.500, van a ser 11.500. No sé dónde se metieron los otros 12 que había dicho en el 21. El tema está en que la República Dominicana, la sociedad dominicana, que me resulta indiferente a mí y a todos los dominicanos, que sean 12.000 soldados, 20.000, 100.000 soldados. El problema es que esa medida no es eficaz, porque ha demostrado su incapacidad para detener el flujo de derramamiento de población, que ese es el fenómeno que nosotros estamos padeciendo. Entonces, la población está saliendo a decir, bueno, miren, vamos a parar esto. Y el primer tema, lo más importante, se llama seguridad fronteriza, que es un tema de Fuerza Armada. La gente mira hacia migración. Migración no tiene que ver con eso. Puede trabajar. Si le dan los recursos y la hacen operativa, puede ser una institución que aporte bastante. Pero es un tema de Fuerza Armada. Nos anuncia, por ejemplo, que va a incrementar el muro en 13 kilómetros. Él le llama muro. Me parece que ha subido, vamos a decir, de categoría, porque él al principio tenía la honestidad de decir que estaba haciendo una verja perimetral. Y eso es positivo. Yo le llamo una empalizada como campesino al fin que soy. Pues dicen que de Villa Gracia para Santiago, para el norte, pues todo el Monte y Culebra, los amigos. Bueno, es una empalizada. No es efectiva. Está demostrado ahora, tiene un valor que se le debe reconocer al gobierno y al presidente Abinader. El hecho de que exista eso porque antes no existía nada. Entonces tampoco podemos entrar. El muro definitivamente ha demostrado que es ineficaz. Y no, por ejemplo, para mí es más importante la reconstrucción de la carretera internacional que la construcción de esa empalizada. Porque si fuese un muro, en los términos en que hay un muro para una seguridad que sirva a tropas, yo lo entiendo. Pero en este momento, por ejemplo, él no nos habló de reconstruir la carretera internacional para facilitar no solamente el emplazamiento de tropas en tiempo breve, sino también la repoblación de esa zona, que por estar incomunicado del resto del país, un tramo que tú puedes hacer en 2 horas, lo tienes que hacer en 5 y 6 horas, porque la carretera prácticamente está despedazada. Entonces, tampoco nos habla de eso. José Ricardo, Sí, antes de que hablemos de las cosas de las que él no habla, quiero que nos diga su parecer respecto de las reacciones que se dieron de la última marcha de hace solo unos días, donde al día siguiente, la marcha fue domingo, la de Friusa, al día siguiente, lunes temprano y el mismo día, personas de renombre, políticos, eh, parecían estar en contra, decir que lo que se hizo fue un daño, que se estaba dañando el turismo.
que lo que se hizo no era correcto y que lo que se buscaba era crear un problema. ¿Por qué la opinión pública de una manera casi colectiva parecía estar en contra de este llamado que hizo la antigua orden dominicana? Y luego quiero preguntarte si realmente te parece que las personas que están en contra de la migración haitiana a República Dominicana de manera irregular son realmente un grupo de xenófobos, como se les está llamando a ese grupo y a otros que están en contra. Sí, fíjate, es un choque de intereses. La gente habla de la, de la comunidad internacional como mecanismo de presión que quieren que nosotros asumamos el tema haitiano. Generalmente no se habla de los intereses locales, que son, yo diría que los más importantes auspiciadores de esa presencia de masiva e irregular de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, que tiene una motivación de naturaleza económica, que el hecho de que exista un mercado laboral integrado por un 54% de informalidad es un tema beneficioso para los sectores, para los empleados. Entonces, si tú te pones a mirar, ¿quiénes son? Los mismos de siempre. ¿Qué daño pudo haberle hecho al turismo esa marcha que tuvo percance porque la autoridad policial reaccionó de manera inadecuada, con desproporcionalidad de medios, frente a ciudadanos que andaban con la bandera nacional y que estaban parlamentando? Si no hubiese pasado eso, sencillamente ese evento no hubiese tenido mayor trascendencia. Marcha no impactó ningún hotel ni el circuito de las vías por la que se supone que transitan los hoteleros. No le hace ningún daño al turismo. Daño sí le puede hacer al turismo, estructural, si se sigue permitiendo el caos en el proceso migratorio. Porque lo que siempre he dicho, que no hay ningún lugar del mundo donde una población nativa haya sido desbordada en más de un 5% por una población extranjera que llegue a su territorio y se establezca, sin que ese proceso no genere eventualmente confrontaciones sociales que terminen en derramamiento de sangre. Las marchas están advirtiendo que eso está a punto de pasar, en cualquier momento no se sabe, porque esos son eventos que van desencadenando ese tipo de reacción. El que habla de que se le está haciendo daño al turismo no comprende lo que puede significar ese enclave haitiano ahí en Punta Cana eventualmente, el día que se desencadene una confrontación social. Eso sí le están haciendo daño al turismo. Ellos están estigmatizando la bandera de migratorio. El problema es que ellos no remarcan, por ejemplo, que ninguna de las personas que participamos de este criterio estamos pidiendo que cese la migración haitiana, que no se traigan más haitianos a trabajar. No es eso. Es que los que vengan de manera ordenada, de manera legal, que entren con una visa, un pasaporte, con antecedentes penales debidamente clareados, y que vengan también a pagar seguridad social, porque el problema es el peso que eso tiene sobre el contribuyente dominicano. Entonces, es muy bueno tú ser un empleador, una norma de la Dirección General de Impuestos Internos que te dice que tú solamente tienes que retenerle al maestro constructor un 2% de impuestos sobre la renta, sin ningún tipo de pago por razones de seguridad social, y que una vez que el maestro constructor paga su nómina, ese 2% que tú retienes se retiene como única contribución al impuesto sobre la renta. Todas las demás cargas en el sistema hospitalario y el sistema de educación están a cargo del Estado dominicano, del contribuyente, que es el dominicano que trabaja, que sí se le descuenta impuestos sobre la renta, que sí se le descuenta seguridad social,
y que sí tiene derecho a ir a un hospital y está siendo desplazado en el hospital y en la escuela, sus hijos. Entonces, lo que estamos es luchando por eso. Nosotros no estamos, los ciudadanos que creemos en esto, no creemos que sí, pero yo mismo, yo no tendría autoridad moral para decir que no vengan los haitianos. Si yo mismo, eh, cuando estuve trabajando en el Estado en ese tema, logramos, por ejemplo, con las empresas que mostraron interés, que eran extranjeras, dos, solamente dos. Con esas empresas, nosotros llegamos al ingenio Barahona, por ejemplo, a hacer dos zafras, por el ingenio buscando a los trabajadores en Haití, trayéndolos, y con el 96% de sus trabajadores regulados, oralmente también, incluido el hecho de que tenían permisos administrativos del Ministerio de Trabajo para poder exceder el 20% de la mano de obra. ¿Quién le ha dicho a ellos que estamos contra el turismo? Los que están contra el turismo son los que están permitiendo que cada vez se incremente más el proceso de confrontación de las comunidades y que en algún momento se desencadene en confrontación. Y ellos no saben lo que pasó en los Balcanes. Fue una situación idéntica a la nuestra, idéntica. Un tema de identidad confrontada por un manejo inadecuado te genera a ti. ¿Cómo tú explicas el fenómeno de Irlanda del Norte? Que imagínate tú la ciudad de Santo Domingo con un muro en la Máximo Gómez, por ejemplo, dividiendo dominicanos de un lado y de otro por concepciones religiosas diferentes. Eh, y que eso haya generado sangre entre una identidad que tiene mucho más tradición histórica que la nuestra. Entonces, esos procesos no pueden permitirse que crezcan del modo que se ha estado permitiendo. Y esos que están apoyando, Sobre que eso, están criticando, son los que están auspiciando que eso suceda. justo sobre eso quiero preguntarte cuando regresemos de una breve pausa que tenemos que hacer ahora. ¿Cuáles son las medidas que te pueden hacer eficientes? ¿Cuál va a ser el impacto de esas medidas que se han tomado? Y si simplemente con llamar a la antigua orden dominicana grupito de xenófobos, descalificar a sus directivos, diciéndole no estudiaron, lo tuyo es un negocio, inclusive de personas de medios tradicionales que hasta cierto punto pues todos teníamos algún tipo de respeto. ¿Y cómo cae eso dentro de la lucha que se está haciendo contra la inmigración ilegal? Y si llamar xenófobos a las personas que están en contra de este tipo de inmigración tiene algún tipo de consecuencia, quizás mayor o menor, dependiendo de lo que tú entiendas, a futuro respecto de cómo se están aplicando las medidas. Espero que, por favor, te estoy dando tu babelas y vaina para que hablemos de esto. Un segundo, Sara. 55 minutos, hoy conversamos con José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración. Hablamos en el contexto de cómo se han mermado con cierta razón las medidas y las conversaciones sobre la política migratoria a propósito de toda esta tragedia que estamos viviendo. Estamos haciendo una mirada hacia atrás, hacia la última marcha, hacia la próxima que se ha convocado para hacer a través de la antigua orden dominicana y de cómo vislumbramos en medio de las tragedias la situación latente que tiene República Dominicana con el tema migratorio. Te decía que anteriormente hemos visto cómo hasta gente a la que uno le tenía cierto respeto ha empezado a decir que esto de la antigua orden es más que un grupo de xenófobos, o no es más que un grupo de xenófobos tratando de pescar en río revuelto y de crear problemas. Te decía que al día siguiente de esa marcha, donde ciertamente había más militares que ciudadanos y donde se colaron personas con pasamontañas, con la evidente intención de crear conflictos o de desmeritar la acción cívica que allí se estaba llevando, provocó que muchas personas, que hasta personas, colegas, gente de medios tradicionales, medios en general, estuvieran en contra de lo que allí pasó y uno se pregunta, pero no se le está mirando el lado correcto a esto. ¿Por qué? Simplemente estamos hablando, no, son un grupo de xenófobos que quieren hacerle daño al turismo. Y sorprende que haya sido la misma opinión de manera generalizada.
José Ricardo, hablando de que simplemente los que se oponían a que se continuara creciendo un enclave de personas, un nicho de ciudadanos extranjeros, en su mayoría ilegales, eh, esto fuera mm, degradado simplemente a decir que era una situación de xenofobia. ¿Cómo puede ser un nicho de ciudadanos ilegales donde antes no penetraba la policía, ojo, donde antes no penetraba migración, ser reducido a decir que simplemente es un tema que tiene que ver con xenofobia? El, en lógica, hay un argumento que se llama el argumentum ad hominem ofensivo. Es un recurso, entre comillas, vamos a decir, que se recurre en el debate cuando tú estás acorralado, cuando tú no tienes una respuesta, cuando tú no tienes una explicación que dar. Entonces tú recurres al mecanismo de desmeritar tu contraparte. Todo eso también hay un detalle que tú muy acuciosamente percibes y expresas en tu pregunta. El argumento era general, o sea, todas las personas que se involucraron en ese tipo de estrategia comunicacional, porque eso no es más que parte de una estrategia de manejo de crisis, manejo mediático. Ese discurso es una listita que se le pasa a personas que están comprometidas para que se maneje el tema de esa manera y el discurso presidencial se inscribe en ese contexto. Entonces, bueno, no podemos enfrentar directamente porque parece que ese joven no le han encontrado absolutamente nada malo que decir de él. Pues vamos a decir que es un patán, que no ha estudiado. Bueno, aquí hay mucha gente que ha estudiado que da pena, que no acaban de entender a veces para qué están ejerciendo un trabajo. Entonces, el problema es que ese tipo de argumento lo que va a hacer es, yo diría que profundizar el apoyo de la población a la agenda. Porque entonces la población se siente ofendida, sea a través de quien sea que insulte. Entonces, ese librito es viejo, no es nuevo. Los actores que están usando esa línea de argumentación también son los mismos. Y ya todos sabemos los mecanismos de financiamiento de que han disfrutado. ¿O tú crees que, por ejemplo, por qué pesa tanto el Estado aquí? Un país que pobre, tiene ínfulas de riqueza, pero es pobre desde el gobierno. Hay ínfulas de riqueza, los gobiernos en general. Pero aquí no se justifica porque se esté gastando 11.000 y 12.000 millones de pesos en publicidad. La publicidad que tú la busques y no la, si tú me dices, si la publicidad del Estado tiene sentido en otro tipo de orientación, la forma en que se hace aquí te indica a ti muchas cosas, pero ya hemos visto de qué manera también el escándalo de USAID. Eso todo el mundo sabe que eso tiene su financiamiento y lo que va a hacer es profundizar, porque cada vez que dicen eso, se lo están diciendo a todos los dominicanos. Lo que está es creando una reacción adversa, porque el problema sigue siendo, cada vez va a ser de mayor preocupación. Y te voy a hacer esta anécdota brevemente. Cuando a mí me designaron como director general de migración, había un grupo que es una comunidad muy organizada socialmente en Santiago, que es la zona sur. Pertenece al Distrito 3, donde yo había sido diputado. Y ellos habían amenazado, habían informado en los días previos a mi designación que estaban organizando 5 brigadas de 100 hombres cada uno. Yo le llamaban así. Que iban a tener 500 hombres organizados para ellos declarar la zona sur territorio libre de Haití. Yo llego, me designan en esas circunstancias y lo primero que hago es advertir que eso le corresponde al Estado y que si ellos actuaban por sus propios medios íbamos a someterlos a la acción de la justicia.
Ellos visitan al gobernador Raúl Martínez a la sazón y él les pregunta, ¿ustedes oyeron la declaración de José Ricardo? Sí. ¿Y ustedes creen que él lo mete preso? Sí, él es capaz. Entonces dice, pero dígale a él. Y esto, ese mandado que me mandaron a mí, se lo voy a mandar a toda esa gente, para que ellos entiendan que, que el estigma no va a detener esto. Dígale a él que él no vive en la zona sur, que es un sector pobre, donde nosotros tenemos que cohabitar con los haitianos. Sobre su techo de zinc, que él no tiene techo de zinc, no lanzan haitianos defecando en fundas y lanzando sobre sus techos lo que el producto. No tiene su familia, sus hijos menores de edad, llegando a su casa de una misa probablemente y encontrar una fiesta del gallo, que es un tipo de rito de, de práctica sexual, eh, yo diría sodómica y de todo tipo, como si fuera una gallera, de ver dos gallos peleando. Y entonces, para ellos eso es como un juego de gallo. Y la comunidad dominicana viendo eso y ese choque cultural, esos hábitos de higiene, por ejemplo, ¿qué te dicen? En su casa, cerca de su casa, no hay nadie que tenga, donde una casa cercana que tenga 30 y 40 ciudadanos viviendo bajo un mismo techo. Las mujeres que hay son de todos los hombres que están ahí. Entonces, pueden ser niñas, pueden ser lo que sea, están obligadas a prestar servicios sexuales a los hombres que llegan a esa casa. Y todas esas cosas son las que la comunidad dominicana está viviendo, que obviamente no llegan a las villas de Punta Cana. Entonces, eso no lo va a detener la capacidad de estigmatización que tienen ciertos medios, que por cierto están bastante impactados en el tema de la credibilidad. Porque mientras más se involucran en ese tipo de agenda que va contra el interés de la nación, mucho más se van desacreditando porque ya todo el mundo sabe a qué obedece esa falsa solidaridad y sensibilidad. Eso se llama usufructo de drama ajeno, comenzando por los sectores empresariales, que yo te acabo de hablar a ti. ¿Por qué ellos auspician eso? Porque esa norma que hay ahí en la Dirección General de Impuestos Internos, que me hubiese encantado ver al presidente diciendo, he ordenado al director general de Impuestos Internos que derogue la norma, que beneficia al sector de la construcción mediante un pago de un 2% estrictamente por esa mano de obra. Como única retención, eso sí es fácil. Y que no importa, porque la misma norma dice, obreros documentados o indocumentados. O sea, no importa. ¿Y qué estado es este? Que en vez de traer el caos a la legalidad y encarrilarlo, trata de llevar la legalidad al caos. Entonces, yo no entiendo qué clase de Estado es que quieren esas élites que se construyan. Entonces, esas élites mediáticas que están ellos, amigos de uno, pues, están sensiblemente impactados en su credibilidad frente a la nación. Porque la verdad no se tapa con estrategia de mediática. La población es la que está viviendo el peso de todos los enclaves haitianos, porque se hizo en Friusa porque probablemente es el más emblemático, pero el país está lleno de enclaves haitianos de tipo Friusa. No se puede tocar el sector hotelero. Bueno, mira, lo que yo quisiera ver es esas comunidades reaccionando del modo que ellos saben que reaccionan en Puerto Príncipe, en el territorio haitiano. Yo quisiera ver qué va a pasar si un día se arma una crisis social ahí, de esa comunidad, e impacte realmente el todo, porque lo tienen metido en los hoteles. Eso no va a conducir, Yulisa, a ningún lado, que sigan insultando, porque la realidad se va a imponer, la realidad se va a imponer. José Ricardo,
Y debo decirte que nos queda una segunda parte que va a ser la próxima semana y esperamos contar contigo para eso, porque hay que ver ahora la reactivación de todas estas medidas, porque parecieran que en medio de la tragedia de lo de Jet Set, pues están, digamos que un poco rezagadas o quizás están haciendo el trabajo, pero respecto, ojalá que la verja perimetral o el muro, como se le quiera llamar, se le dé la importancia que tiene y tenga el apoyo que necesita tener para ver si en los próximos 3 años se concluye. Se ha construido poco durante estos últimos años, menos inclusive que lo que había construido el gobierno anterior, aunque no había celebrado la construcción de este muro, lo habían hecho los militares, la dirección de aduana de entonces, el Instituto Cartográfico. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar físicamente en el momento en que se hacían ciertos trabajos para hace aproximadamente 5 años, 6 años. Y es lamentable que no vaya a la velocidad que se necesitaría. También es lamentable ver personas con credibilidad, porque uno le asume cierta credibilidad, desmeritando a quienes trabajan todos los días por decir la verdad de lo que está pasando en algunos lugares que se han convertido en nichos de ciudadanos extranjeros, extranjeros que cometen ilegalidades, porque ciudadanos extranjeros que simplemente buscan una mejor vida, que trabajan y que son personas de buenas intenciones y de buen comportamiento, entiendo que República Dominicana no tiene inconveniente ninguno con tenerlos, pero Absolutamente ninguno. los que delinquen, los que matan, asesinan, roban y se mantienen haciendo fechorías permanentes, no deberían de ser ni siquiera con documentos. Bienvenidos a República Dominicana y de esto hay que seguir hablando. Te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Que me hayan permitido y por supuesto que estoy a la orden para que hablemos del plan de regularización planteado en el discurso, que nadie se ha dado cuenta de eso. Ahí hay un plan. Gracias, José Ricardo. Tenemos una cita usted y yo y probablemente podríamos ampliarla para pasado mañana, mañana o un día pronto de esta misma semana. Gracias, Ricardo. Que tenga buenas noches. Ha sido José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, que hemos estado con él hace apenas un minuto.